Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Esto que llevo puesto, que no sé si se han preguntado qué es un collar, nosotros le llamamos así, que me identifica como venerable maestra de una logia. Siempre que se hace un acto público, lo llevamos puesto como insignia de nuestra logia y porque con él representamos a todos los miembros de ella. He querido traer, si bien en la entrada tenéis una pequeña muestra interesante, creo, de mandiles y otros enseres masónicos y de algún documento histórico realmente interesante, yo he querido traer mi mandil de maestra. Con él los masones nos reunimos. Este es un mandil, no es un mandil antiguo, es un mandil actual, es el que yo me pongo normalmente cuando nos reunimos para trabajar. Y lo he traído porque quiero dejar claro, y quiero en todo momento, que no se pierda la conciencia de que soy una mujer y soy masona. Tu opinión, contraria a la mía, lejos de ofenderme, me enriquece. Esta frase es de Antoine de Saint-Exupéry, disculpad mi terrible acento francés, autor del Principito, entre otras obras. Y esta frase está grabada en la entrada de la sede de la obediencia masónica a la que yo pertenezco, del Gran Oriente de Francia, en París. Y me parece una frase muy importante porque yo creo que en el fondo define muy bien lo que es la masonería. Hoy vamos a hablar de masonería, hoy vamos a hablar de mujer y vamos a hablar de Ceuta. Estamos en Ceuta y vamos a hablar de masonería y mujer. El Gran Oriente de Francia, quisiera explicar esto para adentrarnos en el contexto sobre el que vamos a tratar. El Gran Oriente de Francia es una obediencia internacional que recoge a más de 60.000 miembros repartidos en casi 2.000 logias a lo largo y ancho de todo el mundo. Es la obediencia más grande existente en número de miembros y en territorio. Se funda en 1773, así que estamos hablando de casi 300 años de antigüedad. ¿Qué es la masonería realmente? La masonería no deja de ser una asociación de personas que persiguen un fin. La masonería tiene una divisa clara: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad como medio para llegar a la igualdad y a la fraternidad. ¿Qué incongruente sería hablar de esto si obviásemos a la mitad del género humano, a la mitad de la población de este planeta? Yo personalmente no voy a defender la existencia de la mujer en la masonería, porque creo que es mucho más congruente que quienes consideren que la mujer no debe de estar dentro de las filas masónicas expliquen por qué no. Porque lo lógico es que la mujer esté en masonería igual que esté en cualquier otra esfera del ámbito social, político, humano, etc. ¿De dónde surge, de dónde nace la masonería? Pues la masonería tiene su origen en los constructores medievales de las grandes catedrales. Masón, en inglés, en francés, significa constructor. Me preguntaba antes alguien cuál era el término correcto, si francmasona o masón o masona. En castellano son dos palabras que tienen exactamente el mismo significado, pero en otros idiomas hay que distinguirlas. En inglés, por ejemplo, si hablamos de mason, de masón, hablamos de un constructor. Para referirse a un masón o a una masona tal y como lo entendemos en castellano, habría que referirse a un freemason. Igualmente en francés podemos hablar de francmasones para distinguirlo de los masones, que son constructores. Estos constructores medievales, como cualquier otro gremio de la época, tienen sus propias normas, sus propias formas de asociación, su propia idiosincrasia, pero tienen un matiz que lo hace distinto al resto de los gremios existentes. Vamos a imaginarnos una catedral en el siglo XII. Vamos a construir una catedral en el siglo XII.
Vamos a recordar Notre Dame, que últimamente la hemos tenido muy visible por el desgraciado incendio. O vamos a imaginarnos cualquier otra. Para construir una catedral de esas características se necesitan conocimientos. Se necesitan conocimientos de geometría, se necesitan conocimientos de aritmética, se necesitan conocimientos de astronomía y posiblemente de geología. Se necesitan muchísimos conocimientos. Estamos hablando de una época con una población prácticamente analfabeta y en la que simplemente por saber, no ya que la Tierra es redonda, sino hacia dónde gira, nos pueden quemar en la hoguera. Es decir, son conocimientos que hay que tenerlos ocultos. Estamos trabajando para la iglesia, iglesias cristianas en aquel momento, y estamos utilizando conocimientos que la iglesia no permite que se tengan. Ese es el secreto masónico. El masón nace ya con un secreto. Por eso, cada vez que se construye una catedral, lo primero que se construye es la logia. La logia es un espacio, es un cobertizo que suele estar fuera del templo que se está construyendo, fuera de esa catedral, que se utiliza para guardar herramientas, que se utiliza para que los constructores se reúnan, se tomen decisiones, se planteen las estructuras de la obra y, sobre todo, para hablar de cosas que no se puede enterar nadie. Estos canteros medievales se estructuran en distintos estados laborales. Se empieza siendo aprendiz, una vez que se domina el oficio se pasa a ser compañero y se termina siendo maestro de obra. Igualmente hay que entender que un maestro de obra, si estamos hablando de que una catedral tarda 300 años en construirse, por ejemplo, un maestro de obra que empieza una catedral difícilmente la va a ver terminada. De la misma forma, el maestro que termina la catedral no ha visto cómo se han puesto los cimientos. Con lo cual, estos constructores adquieren un compromiso real con la obra que están haciendo. La interiorizan, la hacen suya. Ese templo es su templo. Esas herramientas que están utilizando las sacralizan, forman parte de su existencia y la utilizan como símbolo de su propia personalidad. Es la única forma, o es la forma que se utiliza para quien esté construyendo un cimiento tenga la conciencia de que 300 años después alguien va a poner una piedra arriba y como ese cimiento no esté bien puesto, aquello se cae. No sabemos si entre esos canteros medievales había mujeres o no. Hay algunos indicios de que sí hubo mujeres trabajando en cantería, pero realmente no está lo suficientemente documentado. No es de extrañar, estamos hablando de la época medieval, no es de extrañar que la mujer tuviera vetado su capacidad de trabajo en estas obras. Parece ser que sí, las vidrieras sí trabajaron mujeres, o por lo menos hay alguna documentación que así lo dice, pero es poca y ni siquiera está cotejada. Así que realmente tenemos muy poca información al respecto. ¿Qué ocurre cuando va pasando el tiempo y la gente empieza a darse cuenta, gente de otros oficios, empieza a darse cuenta que los masones, los constructores, tienen unos códigos morales propios y tienen además unos conocimientos interesantes y tienen además un compromiso social y espiritual con el trabajo que están haciendo? Pues ocurre que estas personas quieren aprender y quieren formar parte de esto y quieren formarse. Empezamos a hablar de masones aceptados, masones que llegan a las logias, a las escuelas, a aprender el oficio, no con la intención de ejercerlo, sino con la intención de formarse en ese código moral y espiritual que la masonería les está ofreciendo. Una vez que las técnicas de construcción empiezan a cambiar, que la arquitectura empieza a estudiarse en universidades y en facultades o en escuelas establecidas al respecto, la masonería operativa como tal empieza a tener menos razón de ser. Cada vez hay más masones aceptados y menos masones operativos. Hasta que en el año 1717, precisamente un 24 de junio, día de San Juan, curioso porque San Juan es el patrón de los constructores, posiblemente por la reminiscencia del dios Janus romano, un 24 de junio, las 4 logias existentes en Londres
se reúnen en una taberna que se llamaba El Ganso y la Parrilla y deciden crear la Gran Logia Unida de Londres y Westminster. Acaba de nacer la masonería especulativa, es decir, la masonería tal y como la conocemos hoy en día. Una masonería cuyo fin es un código moral, una escuela de ciudadanía, una escuela de conocimiento, una apuesta por el progreso de la humanidad, por la ciencia, pero que ya no construye catedrales, ya se construye el propio templo interior. Haciendo una analogía, construimos el propio templo interior de cada miembro de esa logia. En esas 4 logias no había mujeres. Se encarga precisamente a un pastor, Anderson, se llamaba así, que escribe unas constituciones que regulen las normas básicas que tienen que seguir todas estas logias especulativas. En estas constituciones, voy a buscarla porque hay un artículo que voy a leer literalmente. Dice: las personas que son admitidas como miembros de una logia deben ser hombres de bien y leales, nacidos libres, de edad madura, discretos y de buenas costumbres, ni esclavos, ni mujeres, ni hombres inmorales, ni escandalosos. Este trozo es el responsable del eterno debate sobre si las mujeres debemos o no debemos estar dentro del ámbito masónico. En 1723, que se escribe esto, en 1721, perdón, que se escribe esto, yo no sé si esto tiene razón de ser o no. Desde luego, en el año 2019, no. Había una excusa, y es que, como muy bien dicen las constituciones de Anderson, hombres de bien y leales, nacidos libres. Se habla siempre de que los masones somos personas libres y de buenas costumbres. Desgraciadamente, en 1721 una mujer no era libre. Pero ni en 1721 ni hasta hace muy poco. Yo recuerdo, lo recordaba esta mañana con esta delegada que la he estado visitando en su despacho, que con muchísimo placer he compartido un rato con ella. Yo tengo 51 años y yo recuerdo a mi madre necesitando la firma de mi padre para abrir una cuenta corriente. Recuerdo a mi madre necesitando la firma de mi padre para comprar o vender algo, para vender algo que era suyo o para comprar algo con su dinero. Es decir, si ya eso ocurre en la Europa yo nací en 1967 y si lo recuerdo es que estamos hablando de la Europa de 1970 y tantos, pues ¿qué podría estar ocurriendo en el año 1721? Esto no justifica ni muchísimo menos la ausencia de mujeres ni en la masonería ni en ningún otro ámbito social, pero lo puede explicar. La mujer empieza a luchar por sus derechos y la mujer empieza a luchar por sus derechos y paralelamente lucha también por sus derechos masónicos, por formar parte de esta sociedad. La primera mujer, parece ser que la primera mujer que se inicia masona es Anne Alwyn. Esta mujer, muy interesada en la masonería, su padre era masón, en su casa existía una logia. Eso era bastante frecuente, que las logias masónicas estuviesen, o bien durante una época estaban en las tabernas, en la parte alta de las tabernas, de las fondas, y durante otra época pues estuvieron en las propias casas de los miembros de la masonería. En su casa familiar había una logia que se reunía. Su padre durante algún tiempo fue venerable maestro de esta logia. Y ella, muy interesada en este tema, se escondía detrás de las cortinas, o se escondía en algún sitio, para escuchar de qué hablaban los masones y qué hacían los masones. Hasta que un día la descubrieron. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esta mujer? Que ya sabe lo que hacemos nosotros, ya sabe de nosotros. Bueno, pues vamos a hacer la masona, vamos a iniciarla. Ha pasado a la historia como la primera mujer miembro de la masonería. Realmente no hay mucha documentación. Si bien se dice que es una mujer que luchó mucho por los derechos de las mujeres, realmente no se sabe muy bien cuál fue su trayectoria masónica, si se pudo seguir ejerciendo. No hay documentación al respecto. De hecho, no hay documentación sobre mujeres masonas hasta María de Raismes.
En el año 1869 empezó esta mujer su compromiso con el feminismo. Ella fue iniciada masona en una logia que consideró que las mujeres no deberían de estar fuera del panorama masónico. Fue iniciada y posteriormente esta iniciación fue declarada nula por su obediencia. Así que junto con otro miembro llamado George Martin, decide crear el derecho humano, una obediencia masónica mixta. Aún así, la presencia de la mujer en la masonería en aquel momento es mínima. Aun existiendo una obediencia masónica en la que se puede trabajar, las mujeres siguen entendiendo que la masonería es cosa de hombres y entrar ahí... Yo recuerdo cuando era niña, voy a volver a poner otra vez un ejemplo de mi niñez. Yo recuerdo que frente a mi casa había un bar cuando yo era niña y mi madre me decía, las mujeres no entran solas en los bares. No había ninguna ley que lo prohibiera. Era un tabú social simplemente. Una mujer de bien no entraba sola en un bar. Y a mí me decía mi madre, no entres ahí. Pues supongo que era algo parecido a lo que pasaba. Una mujer no entraba en masonería. Una mujer que entraba en masonería era una mujer que estaba haciendo algo que no le correspondía. No fue hasta las logias de adopción, que ahora os explico qué son, cuando el papel de la mujer empieza a visibilizarse dentro de la masonería. Las logias de adopción se crean ya a finales del 19, principios del 20. Son logias de mujeres, en algunos casos mixtas, otras exclusivamente de mujeres. Y estas logias realmente no son masonería de primera división, porque estas logias dependían de una logia masculina. Se entendía que una mujer era casi menor de edad durante toda su vida. Entonces no podía iniciar un camino solo, ni siquiera un camino masónico, por sí misma. Dependían siempre de una logia masculina, por un lado, y dependían siempre de un maestro de esas logias que las dirigiera. Yo personalmente esto no lo considero masonería. Es una opinión personal que vierto, pero para mí la historia considera que esto es el origen de la masonería femenina. Para mí esto no es masonería. Una logia de librepensadoras que no tiene libertad absoluta y que depende de alguien que las dirija y que encima ese alguien tenga que ser un varón, yo, perdonadme, pero para mí eso no es masonería y muchísimo menos masonería femenina. ¿Qué ocurre a principios del siglo XX? Pues que empiezan a surgir las logias femeninas, las logias exclusivamente femeninas. Obviamente, si no nos dejan entrar las mujeres en las logias de hombres, pues vamos a crear nuestras propias logias. Y aparece la masonería femenina, masonería en la que no pueden trabajar varones, solo mujeres. Bueno, pues no es mala idea, no es mala idea, pero yo tampoco me conformo con eso. O sea, yo no quiero un espacio para mí como mujer. Yo quiero el espacio que me corresponde dentro de la sociedad, de la masonería o de lo que sea, en igualdad de condiciones con los varones. Yo no quiero un lugar, yo no quiero un gueto acotado para mí. Yo quiero que se me permita desarrollar mi potencial, mis capacidades o mis intereses en el mismo lugar en el que lo desarrollan los hombres. Entonces, esas logias femeninas que existen todavía, en España existe la gran logia femenina, de hecho hay casi 15.000 mujeres en el mundo que forman parte de las logias femeninas, yo les tengo muchísimo respeto y las reconozco como francmasonas. Pero para mí no es el espacio de libertad, ahora estoy vertiendo una opinión personal, no es el espacio de libertad, no es el espacio de igualdad y no es el espacio de fraternidad en el que se tiene que trabajar masónicamente. Hay precisamente un clérigo, Desmond, que llega un día al convento del Gran Oriente de Francia, de mi obediencia. Desmond, os explico lo que es el convento. El convento es el órgano legislativo de la obediencia masónica. Es una vez al año nos reunimos un delegado de todas y cada una de las logias del Gran Oriente de Francia. Este año ese convento ha sido a finales del mes de agosto. Yo he tenido el gusto de participar en él. Los venerables maestros que me acompañan hoy también estuvieron allí conmigo. Y se toman las directrices que durante el siguiente año, durante los siguientes 12 meses, se va a seguir con respecto al trabajo que se va a realizar, con respecto a las decisiones que se van a tomar. Este masón, Desmond, toma la palabra para decir algo que en aquel momento
podía parecer una verdadera locura, pero que realmente con el tiempo llegó a salirse con la suya. Él plantea dos cosas. Es decir, vamos a ver, nos estamos perdiendo primero a la mitad de la humanidad por el mero hecho de tener un género distinto al que estamos aquí. Y en segundo lugar, nos estamos perdiendo a personas muy interesantes porque hasta ese momento la masonería tenía como obligatoriedad la creencia en la inmortalidad del alma y en un Dios revelado. Despont, a pesar de ser clérigo, defiende que las concesiones espirituales forman parte del interior de cada persona. Cada persona debe y puede creer o no creer en lo que considere oportuno. Y no por eso es un ser humano menos válido o sus concepciones metafísicas son menos importantes. De la misma forma que cree que el género no tiene por qué intervenir en la validez de una persona para trabajar dentro de una logia. Pues al final lo consiguió. Y aquí está el Gran Oriente de Francia, una obediencia masónica, liberal, adogmática y, por supuesto, mixta. Es importante aclarar que el Gran Oriente de Francia, además de todo eso, tiene mujeres en sus columnas en igualdad absoluta de condiciones con respecto a los varones. Y cuando hablo de igualdad, no hablo solo de pertenencia, sino hablo de la ocupación de cargos de responsabilidad. La masonería siempre se ha adelantado a la sociedad, o ha procurado adelantarse a la sociedad, porque es valor del masón estar preparado para lo que pueda venir. Y ese techo de cristal que existe en la sociedad, la masonería ha procurado romperlo antes. Mi presencia aquí es un claro ejemplo de ello, y no soy la única francmasona que ocupa un cargo de responsabilidad en el Gran Oriente de Francia. La visibilidad de las mujeres en masonería es tan importante como la visibilidad de la propia masonería. La propia masonería ha estado oculta durante muchísimo tiempo, discreta durante muchísimo tiempo, a la sombra durante muchísimo tiempo. Y si la masonería ha estado así, las mujeres en la masonería hemos sido inexistentes. Ni siquiera existiendo se nos ha visto. Ahora, en el año 2019, esto no puede seguir siendo así. Las mujeres que tenemos puestos de responsabilidad, cada una de nosotros, en nuestra faceta, tenemos que ser visibles. Yo le explicaba esta mañana a la delegada del gobierno la importancia, y ella estaba de acuerdo conmigo, la importancia de hacernos visibles, de estar, de aparecer, de permanecer, de existir, de que se nos vea. Por eso yo estoy aquí hoy, y por eso, además, esto no es una reivindicación masónica, esto es una reivindicación de la humanidad. Esto no es una reivindicación de las mujeres, esto es una reivindicación de la lógica, de la normalidad. Estamos en Ceuta. Ceuta es una ciudad masónica por excelencia. A mí me encanta pasear por la ciudad de Ceuta y encontrarme símbolos masónicos por la calle. Tenéis símbolos masónicos en vuestras farolas. Tenéis la Casa de los Dragones. Antes hablaba con uno de vosotros que me preguntaba por la estatua de Sánchez Prado, del hermano en Grecia. Sabéis que, bueno, quizás me desvío un poco del tema, pero os lo explico. Sabéis que Sánchez Prado tenía como nombre simbólico Grecia. Los francmasones y francmasonas, cuando somos iniciados, tenemos la opción de elegir un nombre simbólico, un nombre con el que se nos conoce dentro de la masonería. Y esto es debido a los años de persecución. Para evitar ser identificados con nuestros nombres reales, solíamos utilizar un nombre simbólico que nos identificaba entre los demás miembros de la masonería sin tener que usar el nuestro propio. Hoy en día esto realmente no es necesario, pero es una tradición que a mí me gusta conservar y que muchos miembros de las logias que estamos hoy aquí y muchos miembros de las logias, sobre todo de España, seguimos conservando, sobre todo en memoria de aquellas personas que se jugaban su vida por ponerse ese mandil. Mi nombre simbólico es Hagia Sofía, que es el nombre real del templo de Santa Sofía de Constantinopla. Cada uno elige el nombre simbólico pues en función de algo que le gusta, de una personalidad que le interese, de un valor que quiere conseguir, o simplemente porque sí, o porque quiere hacer un homenaje. Vuestro alcalde Sánchez Prado tenía como nombre simbólico Grecia.
Pues la propia escultura, la propia estatua del hermano Grecia tiene símbolos masónicos, porque él era masón. En muy pocas ciudades del mundo, y cuando digo en muy pocas, digo de verdad en muy pocas, he visto un homenaje a la masonería tan claro, o un homenaje a un masón, más que a la masonería, un homenaje a un masón. Yo he estado esta mañana también que me ha recibido y le agradezco mucho el presidente Juan. He estado en el ayuntamiento, he estado en el salón de actos y he visto retratos de alcaldes masones, retratos que han permanecido allí incluso en los tiempos de la dictadura. Eso sí, hubiera sido impensable en cualquier otra ciudad española. Yo admiro muchísimo ese reconocimiento a su propia historia que ha tenido la ciudad de Ceuta. Hasta 4 logias tuvo en la calle Teniente Pacheco, estaba el templo masónico de Ceuta, y llegaron a trabajar a la vez hasta 4 logias. 4 logias en las que no trabajaron mujeres, porque estamos hablando todavía de la época en que las mujeres, posiblemente ya existieran las logias de adopción, a Ceuta no llegó ninguna. Eso implica que el compromiso masónico con Ceuta, históricamente, es palpable y patente. Ese compromiso no se rompe nunca. La ciudad de Ceuta sigue siendo masona. Llegaron los años oscuros y se quiso callar la voz de la masonería. Para mí es pasear por el cementerio. He hablado antes con alguien, con Marucci, de la memoria histórica, y sobre ese monumento que está en el cementerio de Ceuta. A mí me produce muchísima emoción ver cómo en una ciudad se rinde homenaje o se recuerda de alguna forma directamente a las personas represaliadas. Muchos de esos represaliados han sido masones y están ahí reconocidos. Yo he agradecido esta mañana al presidente el que haya hecho eso. El 2 de diciembre de 1963, que se crea el Tribunal de Orden Público para represión de la masonería, el día 2 de diciembre de 1963 deja de estar en vigor la ley de represión de la masonería, que estuvo vigente desde 1936. Esta ley dio pie al asesinato de muchos miembros de nuestra orden. Mis hermanos, esos masones, aun en esos terribles momentos, sabía perfectamente que los estaban enterrando, porque quienes lo hacían no sabían que eran semillas. Eran semillas de libertad, de tolerancia. Eran semillas de concordia, de igualdad, de progreso. Semillas de humanismo. Semillas de luz. Semillas de fraternidad. Yo estoy muy agradecida, y cuando digo yo quiero decir los francmasones y francmasonas de esta ciudad, a quienes a diario, mediante palabras, libros escritos o intervenciones, trabajan con pasión por la memoria histórica. Porque a esos hermanos míos asesinados, quiero decirle a ellos gracias, y a quienes reivindican esa memoria, gracias también. Gracias igualmente. 83 años después, la masonería renace en Ceuta. La masonería no nace, renace, porque realmente nunca se fue. El Triángulo Hércules ha hecho posible eso. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una formación masónica previa a la logia. El núcleo fundamental de la masonería es la logia. Varios masones de esta ciudad eran miembros, son miembros de hecho todavía, de la logia Pitágora en Málaga. Se desplazaban hasta Málaga para realizar allí los trabajos masónicos. Hasta que 3 de ellos deciden asentarse en Ceuta de nuevo, venir a su ciudad y crear un triángulo. El triángulo es una estructura previa a la creación de la logia y que pretende sentar las bases del establecimiento de una estructura masónica estable. Esos 3 hermanos hoy en día se han convertido en 12
y me consta que dentro de poco hablaremos no del Triángulo Hércules de Ceuta, sino de la Logia Hércules de Ceuta. La masonería española, la masonería libre y adogmática española, y no solo española, sino europea, yo que estoy constantemente viajando a otros países de Europa por temas masónicos, tiene muy presente a Ceuta. Me preguntan, ¿eres española? ¿Es verdad que en África va a haber una logia del Gran Oriente de Francia? En África casi hay ya una logia del Gran Oriente de Francia. Ceuta es un pilar importante. En los ámbitos masónicos se habla de Ceuta. Y en esta logia de Ceuta, en este triángulo que ya existe y en esta logia que va a existir en breve, en esta logia hay mujeres. Y hay mujeres en igualdad de condiciones. Con lo cual, 83 años después, no solo renace la masonería, no solo esas semillas dan fruto, sino que dan fruto desde la libertad, desde la igualdad y desde la auténtica fraternidad. Ha habido muchísimos personajes masónicos a lo largo de la historia que han quedado en ella no por su condición de masones, sino porque han sido relevantes en sus campos de trabajo o en sus campos de estudio. Para mí, una de las personalidades más importantes de la masonería, que además es una de las personalidades más importantes de la historia de la música, es el hermano Wolfgang Amadeus Mozart. Para mí su música forma parte de la didáctica masónica. Es hacer masonería con la música. Pero no ha sido el único. El general Lafayette, Garibaldi, Bakunin, Victoria Kent, hablamos ya de mujeres. Clara Campoamor, mujer masona y precursora del derecho al voto de la mujer en España, como Rosario de Acuña, León Felipe, Haydn, Duke Ellington, Beethoven, Goethe, Voltaire, Alexander Fleming, nuestro premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, Lindbergh, Montgolfier, Blasco Ibáñez, hay una logia en Valencia que lleva su nombre, Rubén Darío, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, que es todo un libro de tratados, es todo un tratado sobre masonería, Oscar Wilde, Mark Twain, Manuel Azaña, Juan de la Cierva, el ingeniero español, inventor del autogiro, José de Echegaray, Espronceda, Largo Caballero, Isaac Newton, Diego Martínez Barrios, que fue presidente de la República y sevillano al igual que yo, Blas Infante, George Washington y por supuesto Louis Armstrong. Bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad se encuentra el papel del ser humano libre, igual y fraternal. La mujer, tras siglos de represión y constante desigualdad, tiene la oportunidad de trabajar como obrera para recibir la luz del conocimiento. Porque cada una de las mujeres que actualmente trabajamos en el seno de la masonería desempeñamos un papel importantísimo, que es sostener uno de los pilares del progreso de nuestra sociedad, trabajando del mismo modo que el hombre, con los mismos oficios, con las mismas responsabilidades. Así, la francmasonería dogmática, cuenta con hermanas que somos venerables maestras, compañeras, aprendizas,
en todas las geografías del orbe. Y por supuesto en el Triángulo Hércules de Ceuta. La francmasonería es el más vivo ejemplo de igualdad entre hombres y mujeres, que constantemente a lo largo de la historia se han comprometido a seguir avanzando hacia el progreso de la humanidad desde la unión y el apoyo mutuo y sin distinciones de ningún tipo. Arduas son las etapas, dijo Louise Michel, una francmasona docente que luchó por la libertad de las niñas en el campo de la educación. Arduas son las etapas, pero no son eternas. Lo que es eterno es el progreso. Quisiera terminar con vuestras intervenciones, si queréis hacer alguna, si queréis añadir algo, si queréis preguntar algo, con muchísimo gusto os atenderemos. Pero vamos a dejar claro que la francmasonería liberal y adogmática no entiende de barreras. La francmasonería liberal y adogmática no puede entender de barreras. De lo contrario, estaríamos favoreciendo las mismas discriminaciones que pretendemos eliminar. No debemos reunirnos para conseguir privilegios. No necesitamos esos privilegios. Vamos a conquistar el mundo con sus riquezas multiplicadas por la ciencia y el trabajo, teniendo el horizonte de la libertad sin límites. Esto decía Louise Michel de las mujeres. Queridas amigas, queridos amigos, como exclamamos quienes integramos la masonería, os deseo salud, fuerza y unión. He dicho. Muchas gracias.